1906 se produce en Zúrich un acontecimiento fundamental dentro del arte contemporáneo. Se bautiza en el Cabaret Voltaire el movimiento Dada. Su padrino fue Tristan Tzara, un poeta rumano que, junto con una cantidad de artistas internacionales, va a programar una serie de espectáculos. Activamente lo ayudarán al principio Picabia y Schlemmer. Luego intervendrán también Picasso, Modigliani y otros artistas franceses que vienen hasta Zúrich atraídos por el encanto del Dada. En 1917 se presenta la exposición de cuadros Dada y de objetos Dada. Y en 1918 el primer libro publicado, que se trata de las aventuras celestes de Messier Antipirin. Todo tiene, como ustedes ven, un encanto especial, el encanto que podría parangonarlo con las primeras películas de Méliès. Los disfraces de Sonia Delaunay para Cœur de Gas de Tristan Tzara fueron hechos en 1923. Vamos a tratar de ambientarnos en el Dada que se produce en Zúrich en el Cabaret Voltaire. Este es el arreglo de Picabia para Relâche en 1924. Y la escena de Schlemmer para una pantomima de las que frecuentemente colocaban en el Cabaret Voltaire en 1926. La imaginación de Francisco Picabia, español-francés, se pone de manifiesto en 1917 con máquinas completamente inventadas. Yuri Anenkov, ruso, va a hacernos collage, va a ubicarnos, a hacernos una especie de mise en scène en 1919 con catedrales francesas. Jana Hoch hará collage con figuras de la vida corriente recortadas de los periódicos. Es una alemana que trabaja en 1920. Stuart Davis, en Estados Unidos, presenta su Dulce Corporal en 1922, dentro de esta tónica un poco enloquecida del Dada, del cual una figura eminente es Man Ray, norteamericano, cuyo aparato para fumar todavía puede ser muy entretenido. Diversión, entretenimiento y poesía son las condiciones de las cajas de Joseph Cornell en Estados Unidos, que las realiza entre 40 y 50 y que son verdaderamente maravillosas como conjunto de pequeñas cosas insignificantes que con él adquieren un sentido. Picabia llega a Nueva York en 1913, 2 años antes que Marcel Duchamp. Ambos serán recibidos por Alfred Stieglitz, quien desde 1908 mantenía en New York una extraordinaria galería abierta a todas las corrientes extranjeras. Picabia, Marcel Duchamp y Man Ray van a formar un trío tremendo, un trío que reinventará el mundo tomándole el pelo a todo absolutamente lo que encuentran a su paso. Estos son los padres que reconocerán los pop, la fiesta pop de 1960 en Estados Unidos. Pero muchos críticos consideran que antes que los pop norteamericanos empezaran a actuar y a poner en tela de juicio todos los valores establecidos por la sociedad americana, los ingleses habían hecho otro tanto unos años antes. Los ingleses empiezan a actuar realmente como pop entre 1954 y 1956, cuando se realizan 2 grandes exposiciones en el Instituto de Artes Contemporáneas de Londres. Visualicen ustedes la época, es la época en que comienzan a actuar los Beatles y que actúan los Beatles y los pop ingleses dentro de un marco muy establecido, de la monarquía más tradicional de Europa. Todo esto verdaderamente tiene mucha gracia. Los pop ingleses van a ser distintos desde un principio a los norteamericanos, en el sentido en que resultarán mucho más artistas. Son extraordinarios dibujantes. Hamilton, Kitay van a trabajar antes que nada Hockney, van a trabajar con el dibujo. Es decir, que los valores plásticos para ellos tienen una gran importancia y es a través de esos valores plásticos que empezarán a criticar la sociedad en la cual están viviendo. Richard Hamilton, ella, 1958. Ronald Kitaj, Londres de noche, 1964. Peter Blake, La Pared, 1961.
Peter Phillips, Tribu 1x4, 1962. Alan Jones, Mujer Curiosa, 1964. Anthony Donaldson, Muchacha Esculpida en Rojo, 1970. Joe Tilson, Ese es el Che Guevara, 1969. Erró, Paisaje de comida, 1964. Sueco. Marcial Raíz, francés, hecho en Japón en color de Marcial, 1964. Michelangelo Pistoletto, italiano, Hombre que lee, 1968. Sin embargo, a pesar de la franca ironía de los ingleses, para la mayoría del público, el pop norteamericano es realmente el único pop, es lo típicamente norteamericano. Sin embargo, también se podría invertir la premisa y decir que todo lo típicamente norteamericano es pop. La mayoría de los temas, las hamburguesas, las figuras vedettes del cine y la televisión, Marilyn Monroe, Dick Tracy, los cómics, todo esto es lo que constituye el gran repertorio de los pop norteamericanos. La gran discusión que se ha promovido con respecto al pop es si tuvieron o no tuvieron un espíritu crítico y si quisieron de alguna manera poner en tela de juicio la vida de la sociedad norteamericana. Sin embargo, todos los pop, sin excepción alguna, resolvieron que no tenían ese espíritu crítico y que por el contrario, lo único que los movía a hacer aquellos hamburgueses gigantes o a hacer las ampliaciones enormes de los cómics o a utilizar cosas de uso corriente completamente insignificantes, convirtiéndolas en los protagonistas de sus cuadros, lo único que movía para todo esto era la risa. Esta risa estaba además coincidiendo en un punto en el cual convergen, eso sí, todos los pop, y es la negación de la pintura abstracta de tipo romántico, del abstraccionismo norteamericano, que había sacado completamente la pintura de la realidad, es decir, esa negación de la realidad que hicieron los abstractos norteamericanos, a su vez es refutada por los pop que regresan a la sociedad de consumo. Ellos quieren volver a la sociedad de consumo, ellos quieren ver el mundo a su alrededor. Y lo que encuentran son estas cosas que para nosotros no tienen significación, pero para ellos sí. Es decir, los cereales que comen, la cerveza que toman, las figuras que idolatran. Jasper Johns, en Estados Unidos, pinta su famosísima Tres Banderas en 1958. Mientras que Lichtenstein va a trabajar con distintos temas sacados de los cómics. Liebe Amo, en este caso, 1962. La idea de Lichtenstein es que el cómic debe ser ampliado a tamaños gigantescos, así como la idea de Robert Indiana es que el sueño americano es una serie de sellos de estos eslogan que nosotros vemos comúnmente en cualquier parte. El sello se convierte pues en la esencia misma del arte americano. Robert Rauschenberg trabajará en collage, pero sus collages estarán vinculados sobre todo con la fotografía. Su vehículo de expresión es la fotografía de los medios de comunicación. Andy Warhol, una especie de enfant terrible del pop art norteamericano, antes y después, 1963. Mientras que Tom Besselman nos dará la idea quizás más trivial y por eso mismo terrible de la vida americana, donde permanentemente se está rodeado de elementos de consumo. Tom Besselman nos coloca aquí en esta especie de escultura pintada una serie de cosas insignificantes pero de tamaño gigantesco. Siempre tienen que pensar ustedes en la gran escala, la misma gran escala que utiliza James Rosenquist en 1966 cuando se acerca, así como una especie de zoom, se acerca a los vidrios, a los parabrisas, a distintas partes niqueladas de los carros. Puesto que el más fuerte antecedente de los pop norteamericanos es el Dada europeo,
corresponde hablar de los objetos. Pero hay que hacer una gran diferencia entre los objetos promovidos por el Dada y los objetos o no objetos hechos por los pop. La diferencia consiste en que los objetos Dada eran siempre manuales, tenían una pequeña escala. Por ejemplo, la famosa fuente de Marcel Duchamp era simplemente un urinario. Nunca se pensó en los objetos como algo que debía integrarse con el espacio. Y este concepto escultórico, el de que una forma tiene que ver con el espacio, está relacionada con ella o entra en conflicto con ella, este concepto que es básicamente el de la escultura, es el que predomina en todos los enormes objetos, si queremos llamarlos así, de los pop norteamericanos. Por ejemplo, si nosotros vemos un broche de la ropa en una escala gigantesca, la irreverencia, la insolencia de esto consiste en el cambio de escala y en que además este broche de la ropa o esta para, en el caso de obras muy conocidas de Oldenburg, tiene mucho que ver con su entorno, o sea que se colocan en el espacio, ocupan un lugar en el espacio y tienen una interacción entre el espacio abierto y la masa que ellos constituyen. De tal modo que hay una serie de elementos de tipo completamente vulgar, por ejemplo, materiales llamados innobles, chatarras, metales, maderas, todas las cosas que antes no se consideraban como válidas para la escultura, que van a entrar dentro del panorama de la escultura pop. Así que la distinción que yo quiero que ustedes comprendan claramente es entre objetos dada's y esculturas pop. Yves Klein, en Francia, es un conmovedor personaje que pinta siempre en azul ultramar y trabaja siempre en azul ultramar en los años 60 en Francia, un real innovador. Y Ernest Trova nos da una imagen del hombre en Estados Unidos, el estudio del hombre del 64, que es un hombre máquina. Mientras que el hombre de Segal en Estados Unidos también, conductor de bus y otras gentes ubicadas en lugares comunes y corrientes de los Estados Unidos, es la apoteosis de lo cotidiano, la caseta del cine 1967, el cine mismo, más o menos de la misma época. Los personajes están como quedaron en Pompeya y Herculano, como petrificados por la lava. Este trabajo de Segal le dio un aire de automatismo a toda la vida corriente. Este es el semáforo de 1976. Frank Gallo trabaja en Estados Unidos con figuras de poliésteres muy gruesas a propósito, así como el poliéster, todos los plásticos que parecen cosas de la vida cotidiana más vulgar, estas son trabajados por los artistas. Niki de Sanfal en Francia hace sus enormes figuras de poliésteres en 1967. César Baldacchini en Francia en el 61 comprime automóviles y al comprimirlos queda una especie de masa de nueva escultura de desecho. Antoni Caro también trabaja con elementos de desecho, no alcanza a ser chatarra pero casi en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta algunos innovadores tipo Joseph Beuys, que es una de las figuras más innovadoras en Alemania y en Europa. Su Coyote del 70 muestra una especie de instalación con objetos. También es una instalación la de King Halls en Estados Unidos, que se llama La Espera. Encontramos aquí pues los objetos pop y encontramos también los ambientes pop. Germán Cabrera en Uruguay, él nace en 1919, ya es casi un veterano, va a trabajar con la chatarra incluida dentro de marcos de madera más precisos. Mientras que el peruano Fabián Sánchez hará un trabajo muy bello y muy raro con máquinas de coser. Él trabaja en París. La máquina de coser la convierte en un objeto persona, que tiene nombres a veces, que tiene los nombres de las máquinas de coser, pero que ya son irreconocibles. Parte pues de este tema y alcanza unas cosas fantásticas, unos nuevos seres verdaderamente fantásticos. Nicolás Blavianos también con elementos metálicos va a ser como plantas, como nuevas plantas en la década del 70. Y dentro del trabajo de chatarra y de desechos, nadie más interesante que la colombiana Felisa Burstyn, que en el 73 va a realizar cosas con clavos y con toda clase de elementos sacados, de máquinas de escribir y de distintas partes de los automóviles. Entonces sus objetos parten de otros objetos, pero adquieren esta loca perspectiva.
Rosmarie Castoro en Estados Unidos en el 80 va a hacer algo similar, pero con planchas de metal ya más trabajadas. Hay tantos artistas pop trabajando en la década de los 60 que necesariamente yo quisiera hacer algunas subdivisiones para que no se nos convierta en un caos. Por ejemplo, quiero hacer especial referencia a aquellos artistas, que son muchos, que trabajan también en términos que podrían llamarse escultóricos, porque colocan formas en el espacio, pero en cambio de tratarse de materiales duros, de metales, maderas, en fin, cualquier cosa que tiene una cierta solidez y encarnación especial, trabajan con materiales blandos que se van modificando, arrugando a medida que pasa el tiempo, es decir, que son casi efímeros. Es el tipo de trabajo que va a realizar casi exclusivamente Oldenburg a finales de los años 60, cuando ablanda los teléfonos, las máquinas de escribir, etc. Pero además de estos tipos de materiales que dan una sensación general como de empaques, todo el mundo parece embalado, empaquetado, atado con cuerdas, también hay otros escultores, y escultores va siempre entre comillas, que van a modificar el área en la cual están ellos trabajando a través de la luz. Y esta modificación la harán con una luz que generalmente es muy desapacible, que es la luz neón. Es decir, que utilizan los tubos de neón, que son los tubos ordinarios de las oficinas y de los lugares de trabajo, los utilizan para sacar esta función útil y para hacer una serie de como objetos innecesarios, todos trabajados con los tubos de luz neón. El trabajo de Claes Oldenburg se caracterizó por ablandar lo que era compacto. Entonces adquieren sus esculturas un aire como perecible, todo se aplasta o se agranda, es decir, todo pasa a ser efímero. Claes Oldenburg en el 61 había empezado con cosas duras, pero es en los 70 que pasa a todo, a ablandar todo ese mundo y a darle ese aire de desecho. También de desecho parece la escultura de John Chamberlain en 1962, o la de Robert Murray más armada, pero blanda también, que se llama Siwash en 1982, o las bolsas de Ana María Macei en Venezuela, que también son de finales de los 70, bolsas colgando del techo, o los empaques de Cristo Javanek, famosos empaques, el sillón envuelto en este caso, y empaques con los cuales él trata de envolver todas las cosas. Mario Cravo en Brasil en 1975 utilizará bolsas de poliésteres para formar las supuestas esculturas. De nuevo, Felisa Burstyn en Colombia hace una serie de camas que llamará cujas y que se mueven de acuerdo con unos enchufes eléctricos que se les pondrá a las camas. Y en el 80, la baila mecánica, una especie de misterio medieval, moderno y hecho de desechos. La más conocida de las escultoras que trabajan con neón se llama Krisa, trabaja en Estados Unidos y en la década del 60 hace estos distintos efectos de neón. Y Kate Sommer en USA también a fines de los 60 hace el Baobab en neón. George Segal, ya lo vimos, el corredor del 75 muestra la influencia del color sobre todo. El color de James Rosenquist tiene una brutalidad y una violencia, es el color crudo. ¿A qué nos acerca esto? Evidentemente nos acerca a la valla publicitaria. El famoso Gran Desnudo Americano del 64 de Tom Besselman es directamente una valla publicitaria. El artista se aproxima a esta idea porque sin duda alguna es la valla lo que concierne al hombre contemporáneo y no la pintura. Lo que ve todos los días el hombre del común es la valla publicitaria. Esto es de Richard Lindner, La niña con aro. Algunos latinoamericanos también adoptan ese color, como Herman Brown del Perú, pero con cierta delicadeza, con no tanta fuerza como los norteamericanos. Esa misma delicadeza la encontramos en los europeos, como Enrico Vai, que utiliza en Italia, en La favorita de Luis XIV, hecha en el 73, los fuertes colores, pero más mediatizados. Las obras de Mario Abreu tienen sin duda, en 1963-64, una connotación de tipo fetichista.
Todas estas obras están hechas, son como ensamblajes de distintos objetos que se encuentran en cualquier parte de la vida cotidiana y que los está uniendo y los está relacionando unos con los otros de manera libre, pero con la idea de parodiar lo que podría llamarse un fetiche, una obra fetichista, cuya finalidad siempre, en todos los casos, es la de exorcizar los malos espíritus. De modo que cuando vemos también en Abreu, como vimos todo nuestro alrededor hoy, cucharas y los cuchillos y los tenedores de Feliz Agustín, aquí los tenedores de Mario Abreu, tenemos que verlos más allá de lo que son, tenemos que verlos como fetiches exorcizadores. Reflexionemos un minuto acerca de lo que significó el pop. Lo situemos en Estados Unidos, en Europa o en Japón, siempre el pop estuvo dedicado a los productos de la sociedad de consumo. Es decir, que se trata de una tendencia ligada, estrecha y únicamente a la sociedad opulenta o consumista. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros con esto? Esa es una pregunta clave, porque el pop no se pudo trasladar de ninguna manera, como pasó con otras tendencias, no se pudo trasladar literalmente de los sitios de origen a América Latina, que como ustedes siempre saben, absorbe en lo posible y muchas veces en demasía las influencias emitidas por los grandes centros y fuertes centros emisores. Entonces, el pop en América Latina tuvo que tomar necesariamente otros caminos. Estuvo ligado siempre a dos tendencias, a la idea surrealista de hacer cosas insólitas y ligeramente extravagantes y a la idea pop en la medida en que esta idea era la utilización de las cosas diarias de la sociedad de consumo, de las cosas insignificantes. Y es en esta medida solamente que el pop tuvo una importancia, digamos, nacional. Esta importancia está ligada también a otro de los grandes debates del arte contemporáneo. ¿Hay que trabajar dentro de una órbita universal o hay que trabajar dentro de una órbita nacional? El pop fue un movimiento regionalista, completamente distinto, como ustedes vieron, el pop norteamericano que el inglés y también que el japonés, y dentro de Europa el pop italiano diferente del inglés, diferente del español. De modo que no solamente fue un movimiento de grupos, sino de grupos que hay que ubicar dentro de una región. Esta lección del pop nos sirve a nosotros mucho, porque nosotros somos también una región. Ustedes lo verán en el programa siguiente, que es un poco la secuencia de el Pop 2, cuáles fueron las conductas particulares y peculiares de los artistas latinoamericanos que se pueden afiliar dentro de la tendencia pop.